Ciudades invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. El sindicato de Devoto en los últimos días ha salido a denunciar públicamente una situación lamentable, una situación que ya tiene un tiempo, que ellos han tratado por todos los medios de negociar con la empresa. La empresa despidió a uno de sus empleados por estar pasando hambre, literalmente, y comerse un sándwich mermado. ¿Qué es mermado? Un sándwich que ya fue sacado de la venta y que estaba para tirar. La empresa, dice el sindicato, que conocía la situación de este funcionario, de que no la estaba pasando bien, y aún así no lo retoma por falta de confianza. Vamos a hablar con Carlos Bay, secretario general del Sindicato de Devoto, sindicato que pertenece a Fuesis PIT-CNT, para que nos cuente un poco esta situación. Carlos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, por acá andamos. Carlos, la situación de los trabajadores de los supermercados es un tema. Los sueldos sabemos que son magros. El sindicato está denunciando, muchas mujeres jefas de familia y este empleado que ya hacía 3 años que trabajaba en la empresa está en una situación muy especial. Ustedes, antes de salir a exponer esta situación públicamente, hicieron todas las negociaciones para tratar de que la empresa entrara en razones, ¿verdad? Así es, efectivamente. Nosotros, desde que obviamente nos enteramos el hecho, que hicimos los primeros llamados con la empresa para ponernos al tanto por qué había sido el despido y cómo se había dado, agotamos todas las instancias de diálogos, tanto telefónicas al comienzo, bipartitas, tripartitas con el ministerio, volvimos de vuelta a bipartitas y a ver si podíamos buscar alguna solución. No fue así y bueno, convocamos a los consejos salarios con la cláusula de paz para obviamente agotar toda la distancia de las negociaciones, ¿no? No queríamos para nosotros obviamente exponer una situación de esta característica, porque entendemos que es muy complicado hasta para el mismo compañero estar en la situación de estar pasando hambre y que obviamente haya tomado esta magnitud del despido de él, ¿no? Es increíble, Carlos. Otra de las cosas que está denunciando el sindicato es el tema de los menús económicos, que es una conquista sindical con la empresa, de que se los dan con comida que ya está por vencer o comida que ya está sacada de la venta. Sí, acá hay en realidad tenemos, para poner en contexto y para que se entienda la situación, Sí. El menú subsidiado que hoy brinda la empresa, que sin lugar a dudas es una conquista del trabajador, que la peleamos y la luchamos hace muchos años atrás, está subsidiado en casi un 95% de su costo. Esa es la realidad. Hoy un menú en Devoto te sale 30 pesos y en las comidas de ollas comes un menú de 400 gramos, o alguna bocata, alguna merienda, y bueno, tenemos 2 o 3 menús diarios. ¿Qué es lo que pasa acá? Es, si bien el menú se hace con en la mayoría de los lugares bien, siempre hay en varios lugares que tenemos que estar denunciando, varias sucursales que tenemos que estar denunciando que se realiza con la merma. ¿Y por qué nosotros traemos esto a colación? Porque bueno, hoy tenemos un trabajador despedido que come un sándwich de merma, que se mermó y se tiraba, y sin embargo nosotros, el sindicato, ha denunciado en varios casos que el menú en varias ocasiones se ha realizado con mermas. Y ahí se corrige, pero han comido un montón de compañeros ese día o los días que no hemos visto con merma. Así sea la verdura, que se saca lo feo y se hace en el menú, la fruta cuando te dan en el postre, y una casualidad que las tortas, por ejemplo, se saca un día antes de su vencimiento, como vence el otro día. Nosotros le llamamos el tacto, el olor y la vista, ¿no? Porque bueno, la miran para todos lados, la huelen, si está bien, se corta y va de comer de postre.
Entonces, y hoy me despedí de un trabajador porque tenía hambre y comí un sándwich que estaba en el mismo estado que esa torta que vos das de menú, del postre a los trabajadores. Entonces digo, queda medio complicado. O nosotros también en la otra instancia que estamos diciendo sobre el menú es el 65% de los trabajadores que comen el menú es la única comida que comen en el día. Y el 40% de ellas son madres jefas de hogar que se lo llevan a sus hijos, no lo comen ni ellas, porque obviamente la necesidad que está pasando en los trabajadores es muy grande y lo vemos diario, vivir en cada día que recorremos los locales. Entonces, queda casi ilógico los argumentos que se plantean hoy de parte de la empresa para el despido del trabajador. Es muy impresionante lo que planteás, y de alguna manera a mí me sorprende cómo está toda la atención puesta en el robo, en el despido y no en el hambre. Cómo nosotros estamos como sociedad adaptados a que el hambre es una cuestión de clase y hay ciertas clases que podemos pasar hambre, ¿no? Es como parte del pacto. El problema acá parece que hay un crimen, que es en este caso el robo, pero de alguna manera estuve leyendo, y en Argentina, por ejemplo, hay una investigación de Escribano, Huergo y Einad, que plantean justamente que cuando los trabajadores se vuelven muertos de hambre, la desposesión se convierte como en una estrategia, ¿no? El hambre y la muerte se entrelazan, y ahí viene como una vergüenza, ¿no? El hambre como vergüenza, como una presencia de la que no se habla, ¿no? Entonces, no estamos en una situación de este tipo en el cual hay como cierta pornografía, porque sabemos que en Chile, por ejemplo, el 150% de la producción del supermercado se vende solo el 100, ¿no? Esos son los números que se manejan en Chile. No sé acá cuál es la merma que hay en los supermercados, pero sí sabemos que el 1% de la comida que se tira en Uruguay se está reciclando solamente. No como sindicalista, sino como persona que trabaja en supermercado. ¿Cómo podemos como sociedad ayudar a que el porcentaje de comida que se aprovecha antes de que esté fuera de condiciones de ser comida se pueda aprovechar? ¿Tenés alguna idea para que nosotros podamos participar? Bueno, es muy bueno tu eje principal sobre esto, porque nosotros tuvimos varias etapas, sin lugar a dudas, el sindicato. Por suerte, el Sindicato de Trabajadores de Devoto ha madurado y ha ido en un camino de solidaridad continua hacia los trabajadores, brindando canasta, ayudando a los más necesitados. Hay avatares de la vida, como por ejemplo que se le ha prendido fuego en la casa, compañero. Bueno, hemos estado ahí ayudando, colaborando, juntando como muebles, ropa, o sea, y en este proceder nosotros, si bien no hemos hablado directamente con la empresa para ver cómo podíamos realizar este tema de vamos a decirle, la merma en el contexto de donación, que muchas veces se entiende, bueno, es merma, está feo y está podrido y vos le estás dando comida podrida a otras, en este caso compañeros gente, vecina que está precisando, ¿no? Nosotros en ese proceder tenemos claro que la empresa con la que trabajamos en este caso no contamos para que te dé esa merma, ¿no? O para que te dé esos alimentos. Sería algo muy bueno, y estuvimos estudiando también como sindicato. Había una red que se juntaba frutas y verduras que estuviera para tirar, que estuviera y la repartían. Y bueno, estuvimos estudiando ese sistema que ahora nos sorprendió o sea, con este caso de comer una merma al compañero y un sándwich y lo despidieron. Entonces, bueno, como que nos frenó un poco la situación de poder rever la situación como lo atacamos. Pero sí, por eso digo que me gustó el eje, porque estábamos en ese proceso de tratar de ver esa posibilidad.
nos queda claro que ahora con la empresa a partir de esto no lo vamos a poder realizar, ¿no? Pero vamos a estar las gestiones necesarias como para obviamente reconstruir este tema. Carlos, ustedes dicen que la empresa Devoto, el supermercado Devoto, conocía la situación de este compañero, conocía la situación de que el compañero su sueldo no le estaba dando, que estaba en una situación de pasar hambre y aún así no ha dado el brazo a torcer. Así es, efectivamente. El compañero trabajaba en una sucursal de 8 de octubre, 8 de octubre y Comercio, vivía en Suárez. El trabajador, tomaba un interdepartamental y bajaba en 8 de octubre y se iba a trabajar. La empresa, por necesidades propias, porque se quedaba sin vigilancia el 26 de marzo, lo traslada para 26 de marzo. En ese momento el compañero reacciona con que, no podía traerse para allá por el costo que le llevaba un ómnibus más de Montevideo. O sea, en realidad eran tomarse 2 ómnibus más, todos sabemos el precio del boleto. Y ahí obviamente después tomarse el Inter y irse para Suárez, donde él residía. La empresa dijo que lo pensaba ahí, se cerró a los bandos porque lo habló él, lo habló el sindicato a través de los delegados con el gerente. No hubo solución alguna. El compañero de igual manera se traslada para cumplir su función el 26 de marzo y obviamente cobraba en el entorno de los 9.000 pesos, entre 8 y 10.000 pesos era su salario, por diferentes índoles, ¿no? Y acá quiero remarcar porque algunos como personas dice, pero se le pagaba su salario y él, si no se administraba, era su problema. Pero todos conocemos, obviamente, el Uruguay, estamos hablando de un salario de 25.000 pesos, no estamos hablando de un salario de 50, de 60.000 pesos, y por represiones judiciales y otras cosas que tenía, obviamente cobraba ese salario. Pero es la realidad del trabajador. O sea, la empresa debería haber visto, si vos cobrás 9, 10.000 pesos y yo te estoy incrementando todavía un gasto más para que vos vayas y cumplas tu función en un local que yo te preciso, podía haber dejado en 8 de octubre y ir cualquier otro trabajador de cualquier otra sucursal que hay en el entorno, en el radar obviamente de esa sucursal. Pero no fue así. El compañero terminó obviamente mudándose a una pensión, ¿verdad? Que eso obviamente le incrementó muchísimo más porque pagaba unos 6.500 pesos más o menos una pensión, y estamos hablando de algo barato para que hagan un margen en ese precio, hasta donde se tuvo que ir el trabajador a vivir, ¿no? Ese contexto también obviamente que es complicado. Pero allí eso obviamente le trajo más consecuencias, porque todos sabemos que si vos cobras 9.000, 10.000 pesos, gastás 6.500 pesos de alquiler, ¿con qué comés? Esa es la realidad. Y así mismo el trabajador, comía el menú subsidiado, o sea, incluso hasta la liquidación de los saberes que le hacen, le descuentan unos 3.000 y algo de pesos de menús que no le podían haber descontado antes porque el sueldo no le daba. O sea, si venía ya arrastrando una deuda de comida, entonces esa realidad es la que nosotros decimos que es la parte inhumana que le falta a la empresa. Nosotros le dijimos claro a la empresa, o sea, hay muchos recursos humanos, pero nada de humano, todo recurso. Porque te plantean lo legal, yo hice lo legal, le pagué lo que tenía que pagarle, no me interesa, pero no tiene un sistema humano detrás de esta situación. Y espera muchas veces a que el trabajador exponga toda su miseria, o que el trabajador salga un poco más, con el perdón de la palabra, arrastrarse, como para decir, mira, estoy acá, o sea, véanme, estoy necesitando comer, o estoy necesitando tal cosa, como para ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, esas situaciones que obviamente son complejas, ¿no? Claro que sí. Carlos, el sindicato del supermercado Devoto, sabemos que integra Fuesis. También sabemos, porque lo hemos hablado ya con otros compañeros de otros sindicatos, de lo difícil que es hacer un sindicato en el supermercadismo por la volatilidad y por por el cambio de personal tan rápido. Nunca se llegan a asentar. El hecho de que el sindicato del supermercado Devoto, como tú le contestabas a Cecilia, haya hecho tantos avances en su trabajo, ha sido un logro muy importante. Sí, sin lugar a dudas, como vos lo decís, ha venido obviamente
en crecimiento y bueno, el logro es así. Bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos, cuando tengan novedades sobre esto, nos lo cuentan y lo difundiremos porque la gente, nuestra audiencia quiere seguir escuchando. No sé, Cecilia, si tenés alguna pregunta más para Carlos. No, quería agradecer por estar en este día con nosotros y bueno, lo importante de la lucha sindical en este proceso, porque son un referente. Esto, si está pasando en Devoto, sabemos que está pasando en muchos otros lados y que solamente con un proceso de sindicalización se puede hacer frente a este tema, así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros en Ciudades Invisibles. Gracias a ustedes y bueno, obviamente que vamos a estar en contacto para ver cómo sigue este proceso. Sin lugar a dudas necesitamos que estos temas, como hay algunos otros varios, ¿no? que se conozcan y que podamos por lo menos en conjunto poder revertir algunas situaciones que estamos viviendo en el país y que se van a venir y necesitamos por lo menos atacarla en el buen sentido de cómo colaboramos para revertir las situaciones. No en vano todavía hay 60.000 familias que comen ollas populares. Vas a los lugares y en lugares críticos muy complejos. En este tema que nosotros decíamos de la solidaridad, estamos desde el Sindicato de Trabajadores en constante contacto con merenderos y ollas populares como para también tratar de dar una mano. Recientemente nos habíamos desayunado con un merendero que da 300 comidas a niños de contextos críticos y allí, bueno, si llevamos la solidaridad con los trabajadores de Devoto en poder colaborar algo. Y bueno, y esto obviamente está pasando, como tú decías, a niveles complicados en el supermercado. También es cierto que puede haber una ola que nosotros no la queremos todavía atar, pero sí tenemos que estar atentos a que sea un comportamiento del mismo sistema de supermercados por las grandes cadenas hacia los trabajadores en un atropello constante, ¿no? O sea, tenemos un caso también de Tata que es complicado, que se despidió una trabajadora con discapacidad, o sea, que le faltaba nada más ni medio que un riñón, tenía que hacerse diálisis, 16 años de antigüedad en la empresa, con un niño con capacidad diferente, y solamente porque la compañera pedía muchos cambios de horario, porque creemos que ese es el argumento general, cuando la compañera con todos estos temas cumplía siempre con su labor, y así mismo tenía que cambiar los horarios para ir al médico, llevar a su hijo al médico, o mismo para ella, porque obviamente tenía que hacerse varios estudios, varios temas, por la falta de su órgano, y la empresa miró para el costado y hasta ahora el sindicato lo está reivindicando porque es una situación muy compleja. Entonces digo, esta falta de recursos humanos que decimos de buen usado está complicado en todo el sector, ¿no? O sea, y cada vez se viene más el atropello hacia los trabajadores. Como también tenemos algunos que he visto en las redes y a veces no vale la pena contestar, pero viene al caso por lo menos aclarar algunas situaciones, que te dice, bueno, el trabajador robó en este caso, por ejemplo, es un robo, y es como que estamos midiendo constantemente el hambre del trabajador. Y para nosotros, obviamente, nos indigna, pero nos duele profundamente, porque ¿cómo nos paramos nosotros para medir el hambre de un compañero o una compañera? Si el compañero llega a comer un sándwich de una bolsa de basura, la bolsa negra, como le decimos nosotros, de la basura, yo no sé cómo me puedo parar a medir el hambre a un compañero. Sinceramente es complicado. O cuando una trabajadora que es jefa de hogar, que estamos hablando del 40% de más o menos unos 2.000 menús que se comen diario la empresa, y ese 40% se lo lleva a sus hijos y no lo comen ella porque no tienen para comer. Yo no sé cómo me paro sinceramente para medir el hambre de esa compañera o ese compañero. Lamentablemente estamos viviendo una situación complicada y que si no reflexionamos todos estamos fritos, sinceramente. Es así, Carlos, lamentablemente es así. Muchas gracias por estar esta mañana en Ciudades Invisibles. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Estás escuchando Ciudades Invisibles.